En una calle estrecha de Sevilla, el motor del viejo Seat Ibiza rugió con un estertor que sonaba a derrota. Elena, con las manos manchadas de grasa, maldijo en voz baja mientras el sol del atardecer bañaba su rostro en tonos dorados. No estaba preparada para lo que esa tarde le depararía, mucho menos para los secretos que la tía de su amiga guardaba tras sus ojos astutos. Elena, de 28 años, vivía para los motores. Había aprendido a reparar coches en el taller de su padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, en un barrio obrero de Triana. Su vida era sencilla: trabajar, reír con sus amigos en las tabernas, y evitar las preguntas de su madre sobre por qué no buscaba a un buen hombre. Pero esa tarde, mientras ajustaba las bujías del coche de Lucía, algo en su pecho se agitó, como si el destino estuviera a punto de girar una llave de tuerca en su corazón. Lucía, de 26 años, estaba apoyada contra el capó con su cabello corto negro brillando bajo la luz. Era artista, una pintora que capturaba los colores de Andalucía en lienzos que parecían arder. Había llamado a Elena esa mañana, con voz nerviosa, diciendo que su coche no arrancaba y que necesitaba ayuda urgente. «Eres la única que puede salvarme, Elena», había dicho, y esas palabras, dichas con una mezcla de broma y sinceridad, hicieron que Elena cruzara media ciudad sin dudarlo. Mientras Elena trabajaba, Lucía la observaba en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento de sus manos. Había algo en la forma en que Elena fruncía el ceño, en cómo se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, que hacía que Lucía sintiera un cosquilleo en el estómago. No era la primera vez que lo sentía, pero siempre lo había enterrado bajo capas de excusas: solo somos amigas. Solo es admiración. Sin embargo, esa tarde, con el calor sevillano envolviéndolas, esas excusas parecían desvanecerse. De pronto, una sombra se proyectó sobre el coche. Elena levantó la vista y se encontró con Carmen, la tía de Lucía, de pie en la puerta de su casa. Carmen, de 50 años, era una mujer imponente con el porte de una matriarca andaluza. Su cabello gris estaba recogido en un moño perfecto y sus ojos, de un marrón profundo, parecían capaces de leer los pensamientos. «Veo que estás arreglando el cacharro de mi sobrina», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero Elena, ¿por qué no entras a tomar algo? Hay cosas de las que deberíamos hablar». Elena sintió un escalofrío. Había algo en la voz de Carmen, una mezcla de amabilidad y amenaza, que la puso en alerta. Lucía, por su parte, frunció el ceño, claramente incómoda. «Tía, no hace falta, Elena está ocupada», dijo, pero Carmen la ignoró, manteniendo sus ojos fijos en Elena. «No seas tímida, pequeña», insistió Carmen, abriendo la puerta de la casa. «Lucía, tú también. Vamos a charlar como familia». La palabra familia sonó extraña, casi como un desafío. Elena no sabía por qué, pero sintió que aceptar esa invitación era como entrar en la guarida de un lobo disfrazado de cordero. Dentro de la casa, el aire era fresco, perfumado con el aroma de jazmín que crecía en el patio interior. Carmen sirvió 3 vasos de vino tinto y se sentó en una silla de madera tallada, observándolas como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. «Lucía me ha hablado mucho de ti, Elena», comenzó Carmen, dando un sorbo a su vino. «Dice que eres una mujer de talento, pero también complicada». Su tono era ligero, pero había un filo en sus palabras que hizo que Elena se tensara. «¿Complicada?», respondió Elena, tratando de mantener la calma. «Solo soy una mecánica que intenta ganarse la vida». Lucía, sentada a su lado, le lanzó una mirada de apoyo, pero no dijo nada. El silencio en la sala era denso, como si cada palabra no dicha pesara toneladas. Carmen sonrió, pero esta vez había algo más oscuro en su expresión. «No me refiero a tu trabajo, querida. Me refiero a lo que sientes. A lo que ambas sentís». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, rompiendo la superficie tranquila de la conversación. Lucía palideció, y Elena sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Cómo podía Carmen saberlo? ¿Qué estaba insinuando? «¿De qué hablas, tía?», preguntó Lucía, su voz temblando ligeramente.
Pero Carmen no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y caminó hacia una estantería, sacando un sobre viejo y amarillento. Lo colocó sobre la mesa frente a ellas y dijo: antes de que sigáis con vuestros sentimientos, hay cosas que debéis saber. Sobre Lucía. Sobre mí. Sobre esta familia. Elena miró el sobre, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué contenía, pero algo le decía que una vez abierto, no habría vuelta atrás. Lucía a su lado parecía a punto de derrumbarse, sus manos apretadas en puños. «¿Qué es esto, tía?», susurró Lucía, pero Carmen solo negó con la cabeza. «Abridlo cuando estéis listas», dijo Carmen, volviendo a sentarse. «Pero os advierto, la verdad siempre tiene un precio». Elena y Lucía intercambiaron una mirada. En ese momento, bajo la mirada escrutadora de Carmen, ambas sintieron que algo más grande que ellas mismas estaba en juego. No era solo el coche roto, ni la atracción que vibraba entre ellas. Era algo mucho más profundo, algo que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de un rojo intenso, Elena supo que esa tarde no solo había ido a arreglar un coche. Había entrado, sin saberlo, en un torbellino de secretos, deseos y verdades ocultas que estaban a punto de salir a la luz. El sobre seguía sobre la mesa, como un desafío silencioso. Elena no podía apartar los ojos de él, su mente dando vueltas a las palabras de Carmen. ¿Qué clase de verdad podía ser tan grave como para justificar esa mirada enigmática, esa advertencia velada? Lucía, sentada a su lado, parecía atrapada en un torbellino de emociones. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el vaso de vino, pero no bebió. «Tía, ¿por qué haces esto?», preguntó, su voz quebrándose. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Había una mezcla de miedo y desafío en sus palabras, como si estuviera cansada de los juegos de su tía. Carmen, sin embargo, no se inmutó. «Lucía, pequeña, no es tan simple», respondió, cruzando los brazos. «Hay cosas que no te he contado porque quería protegerte. Pero ahora...». Sus ojos se deslizaron hacia Elena, y por un momento pareció que estaba evaluándola, como si intentara decidir si era digna de compartir el secreto. «Ahora, veo que las cosas han cambiado». Elena sintió un nudo en el estómago. No entendía por qué se sentía tan expuesta bajo la mirada de Carmen. Ella solo había venido a arreglar un coche, nada más. Pero la tensión en la sala, la forma en que Lucía evitaba mirarla directamente y las palabras crípticas de Carmen hacían que todo pareciera mucho más complicado. «¿Qué quieres decir con han cambiado?», preguntó Elena, su voz más firme de lo que sentía. No le gustaba sentirse atrapada, y mucho menos en una conversación que parecía girar en torno a algo que ella aún no comprendía. Carmen suspiró como si cargar con un peso invisible. «Elena, eres una mujer directa, ¿verdad? Me gusta eso. Pero hay cosas que no se pueden decir sin preparación». Este sobre, señaló el objeto con un gesto elegante, contiene una historia que cambiará la forma en que Lucía se ve a sí misma. Y quizás, la forma en que tú la ves a ella. Lucía se puso de pie de golpe, su silla chirriando contra el suelo de baldosas. «Basta, tía. No sé qué estás tramando, pero no me gusta. Elena no tiene nada que ver con esto». Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo, y por un momento, Elena sintió el impulso de tomarle la mano, de calmarla. Pero se contuvo, consciente de la mirada de Carmen sobre ellas. «Siéntate, Lucía», dijo Carmen con una calma que contrastaba con la tormenta en los ojos de su sobrina. «No estoy aquí para hacerte daño. Todo lo contrario. Pero si sigues ignorando quién eres, quiénes somos, nunca encontrarás paz». Elena no pudo contenerse más. «¿Quiénes somos? ¿De qué estás hablando? Lucía es tu sobrina, y yo solo soy la mecánica que arregla su coche. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotras?». Su tono era desafiante, pero por dentro sentía que estaba caminando sobre un terreno inestable. Carmen sonrió, pero esta vez había un dejo de tristeza en su expresión.
Eres más que una mecánica, Elena. Y Lucía es más que mi sobrina. Pero para entenderlo, necesitas saber la verdad sobre nuestra familia. Sobre mí. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo inmenso. Y sobre lo que pasó hace 30 años en esta misma ciudad. Lucía se quedó inmóvil, su respiración entrecortada. Elena podía sentir la tensión en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué pasó hace 30 años?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio donde las sombras de la noche comenzaban a alargarse. Hace 30 años yo era como vosotras, comenzó, su voz suave pero cargada de emoción. Joven, llena de sueños y enamorada de alguien que la sociedad me decía que no debía amar. Elena y Lucía intercambiaron una mirada. La confesión de Carmen era inesperada, como un relámpago en un cielo despejado. Enamorada, repitió Lucía, su voz temblando. ¿De quién? Carmen se giró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. De una mujer, dijo simplemente. Se llamaba Isabel. Era mi mundo, mi todo. Pero en aquella época, en Sevilla, las cosas no eran como ahora. No podíamos ser quienes éramos, no abiertamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la sorpresa, sino por la forma en que las palabras de Carmen resonaban con algo profundo dentro de ella. Había pasado años negando sus propios sentimientos, escondiéndolos bajo el trabajo y las risas fáciles. Pero escuchar a Carmen hablar con tanta crudeza la hizo sentir expuesta, vulnerable. ¿Qué le pasó a Isabel?, preguntó Elena, incapaz de contenerse. Carmen bajó la mirada, sus manos apretadas contra el marco de la ventana. Se fue. No porque quisiera, sino porque la obligaron. Su familia, la sociedad, incluso yo en mi cobardía, la dejé ir. Su voz se quebró y por un momento, la mujer imponente que había recibido a Elena con una sonrisa calculadora pareció desmoronarse. Ese sobre contiene cartas que ella me escribió antes de irse. Cartas que nunca respondí. Lucía, que había estado callada, se acercó a la mesa y tocó el sobre con dedos temblorosos. ¿Por qué no me contaste esto antes?, preguntó, su voz llena de dolor. Siempre me dijiste que debía ser fuerte, que debía seguir las reglas. ¿Por qué me ocultaste algo tan importante? Carmen se giró hacia ella, sus ojos llenos de arrepentimiento. Porque quería protegerte, Lucía. No quería que cargaras con el mismo dolor que yo. Pero ahora veo que no puedo protegerte de quién eres. Ni de lo que sientes por Elena. Las palabras cayeron como un trueno. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Lucía, por su parte, se quedó congelada, sus mejillas encendidas. Que susurró, pero no negó nada. No podía. La verdad estaba allí, en la forma en que sus ojos buscaban los de Elena, en la forma en que sus manos se habían rozado al pasar una herramienta esa tarde. Elena quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Todo lo que podía pensar era en cómo, en ese preciso momento, su vida había cambiado para siempre. El coche, las herramientas, el taller. Todo parecía insignificante comparado con el peso de lo que Carmen acababa de revelar. Ábrelo, dijo Carmen, señalando el sobre. Pero prepárate porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Lucía miró a Elena, buscando una señal, un ancla en medio de la tormenta. Y Elena, a pesar del miedo que la recorría, asintió. Juntas tomaron el sobre, sus dedos rozándose por un instante que pareció eterno. Mientras lo abrían, el sonido del papel rasgándose resonó en la sala, como el preludio de una verdad que cambiaría todo. El sobre se abrió con un crujido que resonó como un disparo en el silencio de la sala. Dentro había un fajo de cartas atadas con una cinta roja desvaída, algunas con bordes amarillentos por el tiempo. Elena y Lucía se miraron, sus corazones latiendo al unísono, mientras Carmen las observaba desde el otro lado de la mesa, su rostro una máscara de emociones contenidas.
Lucía desató la cinta con dedos temblorosos y sacó la primera carta. La caligrafía era elegante, casi poética, escrita con tinta negra que había resistido el paso de los años. Querida Carmen, comenzó a leer en voz baja, su voz quebrándose en cada palabra. No pasa un día sin que piense en ti, en las noches que pasamos bajo las estrellas de Sevilla, en las promesas que hicimos en secreto. Elena sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Isabel, la mujer que Carmen había amado, estaban llenas de una pasión que trascendía el tiempo. Hablaban de encuentros furtivos en callejones oscuros, de bailes prohibidos en patios escondidos, de un amor que ardía con la intensidad del sol andaluz, pero que estaba condenado por las cadenas de una sociedad que no lo entendía. ¿Por qué guardaste esto?, preguntó Lucía, levantando la vista hacia su tía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una furia contenida. Si la amabas tanto, ¿por qué la dejaste ir? ¿Por qué no luchaste por ella? Carmen bajó la mirada, sus manos apretadas en puños. No era tan sencillo, Lucía. No en aquella época. Mi familia, la tuya, no lo hubiera permitido. Isabel venía de una familia rica, con influencias. Cuando descubrieron lo nuestro, la enviaron a Madrid. Me amenazaron con desheredarme, con destruir todo lo que tenía. Fui débil, lo admito. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió una oleada de empatía por Carmen. Ella misma había sentido el peso de las expectativas, las miradas de desaprobación cuando se atrevía a ser un poco más ella misma en público. Pero también sentía rabia. ¿Y por eso nos haces esto ahora?, preguntó su voz cortante. ¿Por qué involucrarnos en tu pasado? ¿Qué quieres de nosotras? Carmen levantó la vista, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Elena se estremeciera. Quiero que no cometan los mismos errores que yo. Quiero que sean valientes, que no dejen que el miedo las detenga. Hizo una pausa, mirando a Lucía. Y quiero que tú, Lucía, sepas quién eres realmente. Porque hay algo más que no te he contado. Lucía frunció el ceño confundida. ¿Algo más? ¿Qué más puede haber? Su voz era un susurro como si temiera la respuesta. Carmen respiró hondo como si se estuviera preparando para soltar un peso que había cargado durante décadas. Isabel no solo fue mi amor. También fue tu madre. El mundo pareció detenerse. Lucía dejó caer la carta que sostenía, y el papel flotó hasta el suelo como una hoja seca. Elena, atónita, miró de Carmen a Lucía, buscando alguna señal de que esto fuera una broma, una mentira. Pero el rostro de Carmen era serio, y los ojos de Lucía estaban llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. Mi madre, susurró Lucía. Pero tú siempre dijiste que mi madre murió cuando yo era pequeña. Que era tu hermana. Carmen negó con la cabeza. Eso fue lo que te dije para protegerte. Para protegernos a todas. Isabel no murió. Tuvo que irse y yo me quedé contigo criándote como mi sobrina para que nadie sospechara la verdad. Pero tú eres su hija, Lucía. Nuestra hija. Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Todo lo que creía saber sobre Lucía, sobre su amistad, sobre los sentimientos que apenas comenzaba a reconocer, se desmoronaba. Lucía, por su parte, parecía al borde del colapso. Sus manos temblaban y sus ojos buscaban a Elena, como si ella fuera la única ancla en ese mar de revelaciones. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucía, su voz rota. ¿Por qué me cuentas esto ahora, después de tantos años? Porque te vi con Elena, respondió Carmen, su voz suave pero firme. Vi la forma en que la miras, la forma en que ella te mira a ti. Y supe que no podía dejar que vivieras con las mismas cadenas que yo. No podía dejar que el miedo te robara lo que yo perdí. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Carmen eran como un espejo, reflejando los sentimientos que había intentado ignorar durante meses. Siempre había sentido algo por Lucía, algo más allá de la amistad, pero lo había enterrado bajo capas de excusas y miedo al rechazo.
Ahora, con todo al descubierto, no sabía si debía correr o quedarse. Lucía, sin embargo, no estaba lista para aceptar la verdad. Se levantó tambaleándose y salió corriendo de la casa, dejando las cartas esparcidas sobre la mesa. Elena hizo ademán de seguirla, pero Carmen la detuvo con una mano en el brazo. Déjala, dijo. Necesita tiempo. Pero tú, Elena, tienes que decidir qué quieres. Porque esto no solo se trata de ella. También se trata de ti. Elena se liberó de su agarre, su mente un torbellino de emociones. No sé qué quieres de mí, dijo su voz temblando. Solo vine a arreglar un coche. Carmen sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. A veces arreglar algo roto significa enfrentar verdades que no queremos ver. Ve tras ella, Elena. Pero prepárate para lo que viene. Elena salió de la casa, el aire fresco de la noche sevillana golpeándola como un bálsamo. Encontró a Lucía sentada en el capó del coche, con las rodillas abrazadas y los ojos fijos en el horizonte. La ciudad estaba viva a su alrededor con el murmullo de las tabernas y el aroma de las flores nocturnas, pero para Elena, solo existía Lucía. ¿Estás bien?, preguntó acercándose con cautela. Lucía negó con la cabeza sin mirarla. No sé quién soy, Elena. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Elena se sentó a su lado, dejando un espacio entre ellas, aunque cada fibra de su ser quería cerrar esa distancia. No era una mentira, dijo suavemente. Carmen te crió, te quiso. Y lo que sientes, lo que somos. Eso no es una mentira. Lucía levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Y qué somos, Elena? Porque no sé si puedo soportar más verdades hoy. Elena no respondió de inmediato. En cambio, tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos con los suyos. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. No lo sé, admitió. Pero quiero averiguarlo. Contigo. Por un momento el mundo pareció detenerse. Las luces de Sevilla brillaban a su alrededor, y el peso de las revelaciones de Carmen seguía sobre ellas, pero en ese instante solo estaban ellas dos, unidas por un hilo frágil pero poderoso. El camino adelante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez Elena sintió que estaba lista para enfrentarlo. La noche sevillana envolvía a Elena y Lucía en un abrazo cálido, pero el silencio entre ellas estaba cargado de preguntas sin respuesta. Lucía apretó la mano de Elena, como si temiera que al soltarla, todo lo que habían construido hasta ese momento se desvaneciera. Elena, por su parte, sentía el peso de las palabras no dichas, de los sentimientos que habían estado creciendo en su interior como una planta que lucha por encontrar la luz. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, su voz apenas audible sobre el murmullo de la ciudad. Sus ojos, todavía húmedos, buscaban en Elena una certeza que ella misma no tenía. Elena respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. No lo sé, admitió. Pero no podemos ignorar lo que dijo Carmen. Ni lo que sentimos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lucía, siempre he sentido algo por ti. Pero tenía miedo. Miedo de lo que significaría, de lo que dirían los demás. Lucía la miró, sorprendida. ¿Tú? ¿Miedo? Siempre pareces tan segura de todo, Elena. En el taller con tus herramientas, con esa forma tuya de enfrentar el mundo. Elena soltó una risa amarga. Eso es solo una fachada. Por dentro estoy tan perdida como cualquiera. Especialmente cuando se trata de ti. Sus palabras eran crudas, sinceras, y por primera vez, sintió que estaba dejando caer las barreras que había construido durante años. Lucía bajó la mirada, sus dedos todavía entrelazados con los de Elena. Yo también tengo miedo, confesó. Siempre lo he tenido. Por eso nunca dije nada, nunca actué sobre lo que sentía. Pero ahora, después de lo que dijo mi tía, no sé si puedo seguir escondiéndome. El peso de las cartas de Isabel seguía entre ellas,
como un recordatorio de lo que estaba en juego. Elena pensó en Carmen, en el dolor que había cargado durante décadas, en el amor que había perdido por miedo. No quería que eso les pasara a ellas. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Volvamos adentro, sugirió Elena, apretando suavemente la mano de Lucía. Hablemos con Carmen. Necesitamos entender todo esto. Lucía asintió, aunque la duda seguía en sus ojos. Juntas regresaron a la casa, donde Carmen las esperaba, sentada en la misma silla, con el sobreabierto frente a ella. Había algo diferente en su postura ahora, como si al revelar la verdad hubiera liberado una parte de sí misma que había mantenido encerrada durante demasiado tiempo. ¿Estás lista para escuchar el resto?, preguntó Carmen, su voz más suave que antes. Lucía asintió, aunque su expresión era de alguien que se preparaba para una tormenta. Carmen comenzó a hablar, su voz tejiendo una historia que parecía sacada de un drama andaluz. Contó cómo ella e Isabel se habían conocido en una feria de abril, bajo las luces de las casetas y el sonido de las sevillanas. Cómo su amor había crecido en secreto, en noches robadas y cartas escondidas. Pero también habló del dolor, las amenazas de la familia de Isabel, las miradas de desprecio de los vecinos, y la decisión final de Isabel de irse para proteger a Carmen y a la niña que llevaba en su vientre. Cuando Isabel se fue me dejó a ti, dijo Carmen, mirando a Lucía. Prometí criarte como si fueras mía, pero nunca supe cómo contarte la verdad. Temía que me odiaras, que odiaras a tu madre por abandonarte. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. No te odio, tía. Pero... ¿dónde está ella ahora? ¿Por qué nunca volvió? Carmen suspiró, sus manos temblando ligeramente. Isabel vive en Madrid. Nunca dejó de escribir, aunque yo dejé de responder. No porque no la amara, sino porque creía que era lo mejor para ti. Pero ahora sé que estaba equivocada. Elena, que había estado escuchando en silencio, sintió una oleada de indignación. ¿Y por qué no le contaste a Lucía antes? ¿Por qué esperar hasta ahora, cuando todo esto la está destrozando? Carmen la miró, sus ojos llenos de un dolor antiguo. Porque no quería que ella cargara con mi culpa. Pero cuando las vi juntas, supe que no podía seguir callando. Lucía merece saber quién es. Y tú, Elena, mereces decidir si quieres ser parte de esto. Elena sintió que el peso de la decisión la aplastaba. No era solo sobre ella y Lucía ahora, era sobre una historia que abarcaba generaciones, sobre un amor que había sido silenciado pero que seguía vivo en las cartas que yacían sobre la mesa. Quiero encontrarla, dijo Lucía de repente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Quiero encontrar a mi madre. Carmen asintió como si hubiera estado esperando esas palabras. Te ayudaré, dijo. Pero debes saber que no será fácil. Isabel ha vivido una vida diferente, y no sé si está lista para enfrentarse a su pasado. Elena tomó la mano de Lucía de nuevo, esta vez con más fuerza. No lo hará sola, dijo mirando a Carmen con determinación. Iré con ella. Lucía la miró, sus ojos llenos de gratitud, y algo más, algo que hacía que el corazón de Elena latiera más rápido. Gracias, susurró. Carmen sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Entonces prepararos. Porque esto es solo el comienzo. Esa noche, mientras las luces de Sevilla brillaban en la distancia, Elena y Lucía se sentaron en el patio de la casa, leyendo las cartas de Isabel una por una. Cada palabra era un puente hacia el pasado, pero también hacia un futuro incierto. Y aunque el miedo seguía allí, también había esperanza, un destello de posibilidad que las unía más que nunca. El amanecer tiñó el cielo de Sevilla con tonos rosados y dorados, pero para Elena y Lucía, la noche había sido interminable. Habían pasado horas leyendo las cartas de Isabel, cada una un pedazo de un rompecabezas que revelaba no solo el amor perdido de Carmen, sino también la verdad sobre la vida de Lucía. Las palabras de Isabel eran como poesía, llenas de amor, dolor y arrepentimiento, pero también de una fuerza que resonaba en el corazón de Lucía.
Quiero ir a Madrid, dijo Lucía, rompiendo el silencio mientras el sol comenzaba a calentar el patio. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una determinación en su voz que Elena no había escuchado antes. Necesito verla, Elena. Necesito entender por qué se fue, porque nunca volvió. Elena asintió aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. La idea de enfrentarse a Isabel, de adentrarse aún más en esta historia que apenas comenzaba a comprender, la llenaba de nervios. Pero al mirar a Lucía, supo que no podía dejarla sola. Iré contigo, dijo su voz firme. Pero primero necesitamos un plan. Carmen, que había estado observándolas desde la puerta, intervino. Tengo la dirección de Isabel. No ha cambiado en años. Pero debéis estar preparadas para lo que encontréis. Ella no sabe que vais y no sé cómo reaccionará. Lucía frunció el ceño. ¿No le has dicho nada? ¿En todos estos años? Carmen negó con la cabeza. Después de que se fue corté todo contacto. Era demasiado doloroso. Pero siempre supe dónde estaba. Sus cartas llegaban cada año, aunque yo no las abriera. Elena sintió una punzada de frustración. La cobardía de Carmen había causado tanto dolor, no solo a Isabel, sino también a Lucía. Pero también entendía que el miedo podía paralizar incluso a los más fuertes. Entonces, ¿cuál es la dirección?, preguntó, decidida a tomar las riendas. Carmen anotó la dirección en un pedazo de papel y se lo entregó a Lucía. Está en el barrio de Salamanca. Es una zona elegante muy diferente a esto. Hizo un gesto hacia el patio con sus macetas de geranios y el suelo de baldosas desgastadas. Isabel ha hecho una vida nueva. Tiene un negocio, una reputación. No sé si estará lista para abrir esa puerta de nuevo. Lucía apretó el papel en su mano, como si fuera un amuleto. No me importa. Necesito respuestas. Elena puso una mano en su hombro, un gesto de apoyo silencioso. Lo haremos juntas, dijo. Pero primero voy a terminar de arreglar ese coche. No vamos a ir a Madrid en autobús. Lucía soltó una risa débil, la primera en horas, y Elena sintió un alivio inmenso al ver un destello de la Lucía que conocía, la que siempre encontraba luz incluso en los momentos más oscuros. Esa mañana, Elena volvió al taller con el coche de Lucía. Mientras trabajaba en el motor, su mente estaba en otro lugar. Pensaba en las cartas, en las palabras de Carmen, en la forma en que Lucía la había mirado la noche anterior. Había algo entre ellas, algo que iba más allá de la amistad, pero también sabía que este no era el momento para explorarlo. Lucía estaba rota, vulnerable y Elena no quería aprovecharse de eso. Cuando el coche estuvo listo, Elena llamó a Lucía. Está como nuevo, dijo, limpiándose las manos en un trapo. O al menos lo mejor que puede estar un SEAT de los 90. Lucía sonrió, pero su mirada seguía cargada de preocupación. Gracias, Elena. No sé qué haría sin ti. Elena sintió un calor en el pecho, pero lo ignoró. Vamos a Madrid, dijo simplemente. Empaca una bolsa. Nos vamos mañana. El viaje a Madrid fue un torbellino de emociones. Sentadas en el coche con la carretera extendiéndose frente a ellas, Elena y Lucía hablaron poco. La radio sonaba suavemente llenando los silencios con canciones de flamenco que parecían reflejar el tumulto en sus corazones. Cada kilómetro que recorrían las acercaba más a Isabel, pero también a una verdad que podía cambiarlo todo. Cuando llegaron al barrio de Salamanca, la diferencia con Sevilla era abrumadora. Las calles estaban llenas de boutiques de lujo, cafeterías elegantes y edificios que parecían sacados de una postal. Elena estacionó el coche frente a un edificio de apartamentos con fachada de mármol, y ambas se miraron, sintiendo el peso del momento. ¿Y si no quiere verme?, preguntó Lucía, su voz temblando. Elena tomó su mano, como lo había hecho la noche anterior. Entonces lo enfrentaremos juntas. Pero no te vas a rendir antes de intentarlo. Lucía asintió respirando hondo, y juntas subieron las escaleras hasta el apartamento de Isabel.
Cuando tocaron el timbre, el sonido resonó como un eco del pasado. La puerta se abrió y allí estaba ella, Isabel, una mujer de unos 50 años, con el cabello oscuro salpicado de canas y unos ojos que eran idénticos a los de Lucía. ¿Quiénes sois?, preguntó Isabel, su voz firme pero con un dejo de curiosidad. Lucía tragó saliva, sus manos temblando. Soy Lucía, dijo. Y creo que eres mi madre. El rostro de Isabel palideció, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Pero luego sus ojos se llenaron de lágrimas, y extendió los brazos hacia Lucía, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Elena dio un paso atrás, dándoles espacio, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa, una llena de preguntas, dolor y, quizás, redención. El abrazo entre Lucía e Isabel fue como un cuadro vivo, cargado de emociones que no necesitaban palabras. Elena, desde su lugar en la entrada del apartamento, sintió que estaba presenciando algo sagrado, un reencuentro que cerraba una herida de décadas. Pero también sabía que este momento, aunque hermoso, venía con un peso que aún no podían medir. Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se apartó ligeramente para mirar a Lucía. «Eres tan hermosa», susurró, su voz temblando. «No puedo creer que estés aquí». Sus manos acariciaron el rostro de Lucía, como si quisiera memorizar cada detalle, cada rasgo que reflejaba el suyo propio. Lucía, todavía abrumada, apenas pudo hablar. «¿Por qué no volviste?», preguntó, su voz quebrándose. «Carmen me dijo que te fuiste, pero ¿por qué no luchaste por mí?». Isabel cerró los ojos, como si las palabras de Lucía fueran un cuchillo. «No fue porque no te quisiera», dijo, su voz cargada de dolor. «Te amaba más que a nada en el mundo. Pero no tenía elección. Mi familia. Ellos me amenazaron con destruir todo si no me iba. Dijeron que te harían daño, que le harían daño a Carmen. No podía arriesgarme». Elena, que había permanecido en silencio, sintió una punzada de rabia. ¿Cómo podía una familia ser tan cruel? Pero también entendía el peso de las decisiones tomadas bajo presión, el miedo que podía paralizar incluso el amor más fuerte. ¿Y Carmen?, preguntó Lucía, su voz endureciéndose. ¿Por qué no me dijo la verdad? Me crió como si fuera su sobrina, no su hija. Me mintió toda mi vida. Isabel suspiró, invitándolas a entrar al apartamento. Era un espacio elegante con muebles modernos y paredes decoradas con cuadros abstractos, un contraste stark con la calidez rústica de la casa de Carmen en Sevilla. Se sentaron en un sofá blanco y Elena notó cómo las manos de Lucía temblaban, aún aferradas al papel con la dirección que Carmen les había dado. Carmen hizo lo que creyó que era mejor, dijo Isabel, aunque sus palabras sonaban como una defensa débil. Ella quería protegerte de la verdad, de la vergüenza que nuestra relación trajo a nuestra familia. Pero también sé que fue un error. Yo debería haber luchado más, debería haber encontrado una manera de volver. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de nuevo. No entiendo cómo pudiste dejarme. Eras mi madre. Isabel extendió una mano, pero Lucía se apartó, y el gesto quedó suspendido en el aire. Elena, sintiendo el dolor de ambas, decidió intervenir. Lucía, ella está aquí ahora, dijo suavemente. Y tú estás aquí. Quizás no puedan cambiar el pasado, pero pueden decidir qué hacer con el presente. Isabel miró a Elena, agradecida por sus palabras. ¿Y tú eres?, preguntó, su tono curioso pero cálido. Elena, respondió ella, sintiendo una mezcla de orgullo y nervios. Soy amiga de Lucía. La ayudé a arreglar su coche y bueno, aquí estoy. Isabel sonrió, una sonrisa que parecía ver más allá de las palabras de Elena. Eres más que una amiga, ¿verdad?, dijo, y sus palabras hicieron que el corazón de Elena se acelerara. Lucía, por su parte, se sonrojó pero no negó nada. El resto de la tarde fue un torbellino de emociones. Isabel les contó su vida en Madrid,
cómo había construido una galería de arte, cómo había intentado llenar el vacío de su pasado con trabajo y éxito. Pero también habló de las noches en las que releía las cartas que había enviado a Carmen, esperando una respuesta que nunca llegó. Cada palabra era un recordatorio del amor que había perdido, pero también de la esperanza que nunca había abandonado. Lucía escuchaba a veces en silencio, a veces haciendo preguntas cortantes. Estaba herida, pero también había una chispa de curiosidad en sus ojos, un deseo de entender a la mujer que la había traído al mundo. Elena, por su parte, se mantenía a su lado, ofreciendo su apoyo silencioso, aunque por dentro sentía que su propia vida estaba cambiando con cada revelación. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabel las invitó a quedarse a cenar. Preparó una tortilla española y una ensalada, y por un momento, la tensión se disipó. Las tres hablaron de cosas más ligeras, los cuadros de Lucía, el taller de Elena, las calles de Sevilla que todas conocían. Pero debajo de la superficie las preguntas seguían allí, esperando ser respondidas. Esa noche, cuando Elena y Lucía regresaron al hotel donde se hospedaban, el silencio entre ellas era diferente. No era el silencio tenso de la noche anterior, sino uno lleno de posibilidades. Sentadas en la cama con las luces de Madrid brillando a través de la ventana, Lucía tomó la mano de Elena. «Gracias por estar aquí», dijo, su voz suave pero sincera. «No sé si podría haber hecho esto sin ti». Elena sonrió, sintiendo un calor que no podía explicar. «Siempre estaré aquí, Lucía. Pase lo que pase». Por un momento sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Había tanto que querían decir, tanto que aún no entendían. Pero en ese instante, con sus manos entrelazadas, supieron que estaban listas para enfrentar lo que viniera, juntas. Los días en Madrid se convirtieron en una danza delicada entre el pasado y el presente. Lucía y Elena pasaban las mañanas con Isabel, explorando su galería de arte, escuchando historias de su vida y tratando de reconstruir los pedazos rotos de su relación. Pero cada conversación era como caminar sobre un campo minado, un paso en falso podía desenterrar recuerdos dolorosos o preguntas sin respuesta. Lucía estaba dividida. Por un lado, sentía una conexión instantánea con Isabel, una mujer que compartía su amor por el arte y su sensibilidad por los colores del mundo. Por otro, no podía ignorar el resentimiento que burbujeaba en su interior, el dolor de haber crecido sin una madre, creyendo una mentira. Elena, siempre a su lado, intentaba ser su ancla, pero también sentía que su propio corazón estaba en juego. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Lucía se detuvo frente a un estanque, mirando su reflejo en el agua. «A veces siento que no sé quién soy», dijo, su voz apenas audible sobre el canto de los pájaros. «Toda mi vida pensé que era una cosa, y ahora. Ahora soy la hija de dos mujeres que se amaron en secreto. ¿Cómo se supone que procese eso?» Elena se acercó apoyando una mano en su hombro. «No tienes que procesarlo todo de una vez», dijo. «Eres Lucía, la misma que pinta lienzos que hacen que la gente contenga el aliento, la misma que me hace reír incluso cuando estoy cubierta de grasa. Eso no ha cambiado». Lucía sonrió, pero la tristeza seguía en sus ojos. «Pero ahora hay tanto que no sé. ¿Qué pasa si no puedo perdonar a Isabel? ¿O a Carmen? ¿Y qué pasa con nosotras, Elena? ¿Qué somos?». La pregunta colgó en el aire, pesada como el calor del verano madrileño. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, pero esta vez no quiso huir. «No sé qué somos», admitió, tomando la mano de Lucía. «Pero sé que cuando estoy contigo siento que puedo ser yo misma. Y eso es más de lo que he sentido con nadie». Lucía la miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «Yo también lo siento», susurró. Y entonces, sin pensarlo, se inclinó y besó a Elena. Fue un beso suave, tentativo, pero lleno de una electricidad que hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. Cuando se separaron, ambas estaban sonriendo, aunque las lágrimas brillaban en los ojos de Lucía. «No sé si estoy lista para esto», dijo, «pero no quiero seguir teniendo miedo». Elena asintió, su corazón latiendo con una mezcla de euforia y nervios.
Entonces no tengamos miedo juntas, respondió. Esa noche volvieron al apartamento de Isabel para una última conversación antes de regresar a Sevilla. Isabel las recibió con una calidez que parecía más genuina cada día, pero también había una tensión en su postura, como si supiera que el tiempo de las despedidas estaba cerca. Quiero que sepas que no espero que me perdones de inmediato, dijo Isabel, sirviéndote en tazas de porcelana. Lo que hice o lo que no hice tuvo consecuencias. Pero quiero ser parte de tu vida, Lucía, si me lo permites. Lucía respiró hondo, mirando el vapor que subía de su taza. Quiero intentarlo, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Y necesito hablar con Carmen. Ella también me debe respuestas. Isabel asintió, sus ojos llenos de gratitud. Eso es más de lo que podría haber pedido, dijo. Luego miró a Elena, con una sonrisa cómplice. Y tú, Elena, cuida de ella. Sé que lo harás. Elena sintió que sus mejillas se calentaban, pero asintió. Siempre, dijo, y la palabra sonó como una promesa. Cuando llegó el momento de partir, Isabel les dio un abrazo a ambas, sus ojos brillando con lágrimas. Volved pronto, dijo. Y dile a Carmen que aún pienso en ella. El viaje de regreso a Sevilla fue diferente al de ida. Había menos silencio, más risas, y una sensación de posibilidad que llenaba el aire. Lucía puso una mano en el muslo de Elena mientras conducía, un gesto pequeño pero significativo. Elena sonrió sintiendo que por primera vez, el futuro no era algo que temía, sino algo que quería construir. Cuando llegaron a Sevilla, la ciudad las recibió con su calor familiar, sus calles llenas de vida. Pero antes de enfrentarse a Carmen, Lucía quiso detenerse en su estudio. Allí, entre lienzos y pinceles, sacó una tela en blanco y comenzó a pintar. Elena la observó fascinada, mientras los colores cobraban vida, un retrato de dos mujeres, una joven y otra mayor, unidas por un lazo invisible pero inquebrantable. Ese es nuestro comienzo, dijo Lucía, mirando a Elena con una sonrisa. Y Elena supo que sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntas. De vuelta en Sevilla, la casa de Carmen parecía diferente, como si el peso de los secretos revelados hubiera cambiado hasta el aire que se respiraba. Elena y Lucía entraron juntas, sus manos entrelazadas, un gesto que ya no escondían. Carmen las esperaba en el patio con una bandeja de café y un nerviosismo que no podía disimular. ¿Cómo fue?, preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. Sus ojos se detuvieron en las manos unidas de las dos jóvenes, y por un momento pareció aliviada. Lucía se sentó frente a ella, su expresión seria pero no hostil. Encontré a Isabel, dijo. Hablamos. Me contó todo. Pero ahora necesito que tú me digas la verdad, tía. ¿Por qué me ocultaste quién era mi madre? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que estaba sola? Carmen bajó la mirada, sus manos apretando la taza de café. No hay excusa que pueda justificar lo que hice, admitió. Quería protegerte, Lucía. Quería darte una vida normal, sin el estigma que Isabel y yo enfrentamos. Pero fui egoísta. No quería que mi dolor se convirtiera en el tuyo. Lucía respiró hondo, procesando las palabras de su tía. No fue justo, dijo finalmente. Merezco saber quién soy. Merezco decidir cómo vivir mi vida. Carmen asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Y lo siento, Lucía. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero todo lo que hice fue por amor, aunque fuera un amor torpe. Elena, que había estado escuchando en silencio, sintió una mezcla de compasión y frustración. Carmen había cometido errores, pero también había sacrificado mucho para criar a Lucía. Ella te quiere, Carmen, dijo, rompiendo el silencio. Y creo que con tiempo podrán reconstruir lo que se perdió. Lucía miró a Elena, agradecida por su apoyo, y luego volvió su mirada hacia Carmen. Quiero intentarlo, dijo. Pero necesito que seas honesta conmigo de ahora en adelante.
No más secretos. Carmen asintió extendiendo una mano hacia Lucía. Esta vez, Lucía no se apartó. Tomó la mano de su tía, y por un momento, el patio se llenó de una paz frágil pero esperanzadora. En los días que siguieron, Elena y Lucía comenzaron a construir su propia historia. No fue fácil, había momentos de duda, de miedo, de enfrentarse a las miradas curiosas de los vecinos y las preguntas de sus familias. Pero también había momentos de alegría, como las noches en las que Lucía pintaba mientras Elena trabajaba en el taller, o las tardes paseando por el río Guadalquivir, hablando de todo y de nada. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el tejado de la casa de Lucía, ella sacó un lienzo pequeño que había estado escondiendo. Era un retrato de ellas dos, sentadas en el capó del coche con Sevilla brillando al fondo. «Esto es para nosotras», dijo Lucía, su voz suave pero segura. «Para recordarnos que sin importar lo que pase, siempre tendremos este momento». Elena sintió que su corazón se llenaba. Tomó el lienzo, sus dedos rozando los de Lucía, y sonrió. «Es perfecto», dijo. Y luego, sin dudarlo, se inclinó y la besó, un beso que sabía a promesas y a futuro. El coche que las había unido seguía estacionado en la calle, un recordatorio de cómo todo había comenzado. Pero ahora, no era solo un coche roto. Era el comienzo de una historia de amor, de redención y de valentía. Carmen, Isabel, Lucía y Elena habían enfrentado sus miedos, sus secretos y sus verdades, y aunque el camino no había sido fácil, habían encontrado algo más valioso, la libertad de ser quienes eran. Y mientras las luces de Sevilla brillaban bajo un cielo estrellado, Elena y Lucía supieron que, pase lo que pase, siempre tendrían la fuerza para seguir adelante juntas.